Hoy os traigo una historia muy especial de superación que creo que os va a impactar tanto como me impactó a mí, aunque yo voy a conocerla también igual que vosotros sobre la marcha, sé los titulares, ¿no? Pero no sé todo. Y nada, estoy deseando darle paso enseguida. Vamos con ello, ¿eh? Vamos con ello que os va a gustar. Uy, perdón. Bueno, pues aquí vamos a estar con Pablo San Vicente, un suscriptor de mi canal principal, que, bueno, pues ha tenido la enorme amabilidad, la enorme generosidad de una vez que me ha abierto este canal, ponerse en contacto conmigo y, bueno, hacerme un breve resumen de su historia de superación, una historia pues muy increíble que creo que encaja perfectamente con este canal, ¿no? Este canal tiene como objetivo principal básicamente traer este tipo de relatos, este tipo de charlas que os pueden ayudar, bueno, pues a superar dificultades como las ha tenido nuestro protagonista, ¿no? Así que voy a darle paso ahora mismo, ¿no? Y nada, espero que os guste tanto como a mí. ¿Qué tal, Pablo? Ramón Álvarez de Mon, jurista ilustre, gran madridista, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Nada, el placer es mío, Pablo, el placer es mío porque, como te digo, hace falta mucha generosidad por tu parte y valentía también para, bueno, pues para hacernos llegar una historia que le puede servir de inspiración a mucha gente bueno, y que refleja que por bajo, ¿no? Que puedas estar en un momento determinado en la vida, siempre puede haber algo a lo que te puedas agarrar y, bueno, en tu caso fue Dios, como me dijiste, ¿no? Incluso tienes tatuada esa fecha donde conociste a Dios, como me has dicho antes de empezar a grabar. Pero yo quiero que nos cuentes bien tu historia porque claro, si empezamos por el final, será una historia maravillosa, pero le faltará un contexto que es muy importante y que la gente tiene que conocer. Em, Pablo, cuéntanos cómo fue ese proceso antes de que tú, como dices tú mismo, conocieses a Dios. Mira, Ramón, yo creo que al final, últimamente, con el atrevimiento te escribí, pero no con una intención de, ay, egolatrarme, Dios. No, no, no. Yo realmente te escribí con una intención de transmitir mi testimonio, que es lo más valioso que tengo. Y mi testimonio que tiene como dos grandes maestros, el dolor y el fracaso. Para mí los maestros más grandes que puede tener un ser humano. Es por eso que me gustó la idea, te escribo. Y al lío, mira, yo quiero empezar con algo. A mí Dios no me ha cansado de darme bendiciones en mi vida. Por la gracia de Dios te puedo decir que nunca me ha faltado nada. O sea, tengo una familia muy amorosa. Es decir, en esa parte nunca me ha faltado nada y Dios nunca me ha dejado solo. Pero la realidad es que yo aprendí a la mala, porque al final, pues así aprende el ser humano, ¿no? O sea, créeme, como dicen, la tienes que vivir últimamente para... Nadie experimenta en cabeza propia, tú tienes que cometer los errores. Y eso fue, pues, un poco lo que me llevó, ¿no? Yo me graduó en diciembre de 2021, yo soy abogado, como tú también. Entonces, yo me graduó y últimamente, en toda esta parte que yo ya te había dicho, un tema que nunca me faltó nada, pues yo el problema es que no aprendí a vivir con lo mucho que tenía. A mí me dieron a manos llenas en todos los sentidos. Tenía un buen trabajo, tenía una vida de ensueño y realmente nunca valoré que ya tenía el mundo entero. Pero como el ser humano no tiene capacidad de saciarse, incluido yo y más un adicto como yo, pues obviamente esta sed de que nunca estás conforme, pues a mí me empezó a llegar. Y también voy a meter a colación un concepto que voy a desarrollar más adelante. Yo estoy convencido que en esta vida todo lo que haces se paga. O sea, todo tiene una consecuencia y realmente, como un restaurante, digamos, nadie se va sin pagar la cuenta, ¿no? Y mi actuar durante estos años, sobre todo en mi carrera, que realmente, pues fueron 5 años, como tú te podrás imaginar, como estudiante foráneo, viviendo en la Ciudad de México, con todo lo que implica, te lo has de imaginar, no Sí, hace sí, falta sí. decirlo, ¿no? O sea, últimamente yo siempre he dicho que la experiencia de ser estudiante foráneo es probablemente los mayores crecimientos que puede tener un joven y te lo digo en serio y estoy convencido. O sea, Sí. el día que yo tenga hijos, de verdad que los voy a mandar por ahí. Entonces, pues ya te imaginarás, estudiando en una gran facultad de Derecho, 5 años, pues yo empecé a cometer una serie de actos en mi vida que realmente yo actuaba tan irreverente y tan iracundo que yo no veía que tuvieran consecuencia.
O sea, yo me sentía un poco, como decimos, me sentía que yo era Dios, que yo podía Sí, todo. Me explico. sí, Realmente yo tenía un buen sueldo, yo tenía un buen departamento, tenía una novia, y poco a poco me fue llegando al agua al cuello por vivir una vida de excesos. Y me refiero a todo tipo de excesos, ¿eh? Yo tomaba demasiado, te estoy hablando 12 cervezas al día, Ramón. Imagínate, y lo hacía solo. Y era un tema de vergüenza propia, ¿no? O sea, como decir, puta, me encanta. Y obviamente era un tema de una adicción, que yo no lo quisiera ver, es otro problema. Pero no hay peor autoengaño que el propio. Siempre dicen, no hay peor engaño que el propio, ¿no? Entonces, eso yo es. realmente, a partir de los 5 meses que me graduó, empiezo a ver todas las consecuencias de haber actuado como actué, de haber dañado a una familia y muy fuerte con mis mentiras, con mi forma de actuar, con los excesos, porque desafortunadamente los adictos me van a entender. Ojalá que los actos de los adictos lastimaran a terceros, pero realmente a las personas que más dañas, pues es a tu círculo más cercano. No hay, Claro. el primer afectado por un adicto siempre es su familia, ¿no? Entonces, aproximadamente en abril y mayo, yo toqué un fondo, pero toqué un fondo brutal. Salí de mi trabajo, mi consumo de alcohol estaba más alto que nunca, como te lo puedes imaginar, a raíz de eso, obviamente, porque últimamente ya entré el lío, pero pues la sustancia es eso, Ramón, la sustancia es una fuga, realmente. O Claro. sea, aquí cuando entra el tema de la clínica donde estuve, no trabajabas mucho en decir, oye, es que pues, tú te tomas 20 cervezas, tú te tomas 30, no va tanto por ahí. O sea, es un tema de por qué hacías eso. O sea, no nos Claro. interesa la causa, vamos, créeme que, como decíamos, entre gitanos no nos leemos la mano, nadie se va a poner a competir respecto de quién hice cosas peores, me explico. Sí, 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 sí. Entonces, en abril, fíjate, en mi cumpleaños 24, pues yo llegué a un punto donde literalmente ya no quería vivir. Y fue la primera vez que genuinamente le rezaba a Dios. Porque yo le rezaba en las noches para no amanecer. Le decía a Dios, termina este sufrimiento, Dios, ya no quiero vivir. Porque yo me levantaba una realidad que yo mismo había creado a raíz de vivir una vida muy responsable en donde le mentí a mis papás, hubo una cantidad de excesos, pero todo se pagaba. Pero la propia realidad que yo me creé se volvió una realidad insostenible. Yo le rogaba a Dios no amanecer, te lo prometo. O sea, imagínate tú irte a dormir y decir, Es no quiero amanecer. fuerte, ¿eh? Es fuerte, que por la noche te acuestes y le pidas a Dios ojalá no amanezca, ¿no? Tu vida era un sufrimiento continuo. Porque Sí, cuando deseas no vivir, no amanecer es no quiero hacerle daño más a más gente, no quiero hacerme más daño a mí mismo tampoco, ¿no? sí, a ver, era un tema de mi existencia está dañando a más gente y quiero que ahí se acabe. O sea, imagínate qué fuerte, ¿no? Y muchas veces, esto lo aprendí internado, realmente Dios sí te manda la ayuda, pero no en la forma que la pides. Porque yo sí le pedí a Dios constantemente que me ayudara. Y es a raíz de esto que a las 2 semanas, yo ya viviendo un infierno, yo ya me acuerdo muchos días que días antes de internarme realmente está pasando un infierno, mis papás no me querían ni ver, obviamente el trabajo ya está afuera, o sea, a raíz de las consecuencias de mi realidad, yo no veía cómo salir, Ramón, no veía cómo salir y entonces yo contacté a un amigo que había pasado un proceso similar al mío y él me había buscado en mi cumpleaños, 2 semanas antes de esto. Digo, voy a tratar de hacerlo más claro en cuanto a tiempos, pero este es un lapso de 2 semanas entre el final de abril y principios de mayo. Sí. Patricio me busca el 27 de abril, me dice, oye, y yo la verdad es que soy muy chismoso en Twitter. Lo que me pasa en Twitter siempre lo pongo. Entonces, en ese entonces, todo lo que yo ponía, estoy mal, la vida, lo que quieras. Entonces, pues obviamente mi amigo me buscó y me dijo, oye, pues yo voy saliendo un proceso, lo que necesites, búscame. Y en mayo, literalmente no veía de otra, y le dije, oye, Pato, traigo esto. Le dije, ¿tú cómo le hiciste? O sea, ¿tú cómo le hiciste para estar como estás? O sea, ¿cuál fue tu secreto? Y me dijo, lo primero que tengo que pedir es que seas honesto. Dime qué tienes. Le dije, traigo este problema, traigo este problema, traigo este problema, traigo este problema. Imagínate que alguien te diga, yo me puedo encargar de resolver todo, pero con una condición. Todos tus problemas se van hoy. Te vas a dormir sin tus problemas. La única condición que te pido es que te internes en el centro de tratamiento donde yo estuve. Y realmente yo dije, a ciegas tomé la ayuda. O sea, indiscutiblemente. Porque yo estaba convencido, y eso a la fecha lo mantengo, yo estaba convencido de hacer todo lo que fuera posible para no vivir como viví, para Claro. no volver a caer a eso. Entonces a Patricio le dije, sí, adelante. Y fíjate cómo estas diosidencias, primer diosidencia, obviamente pues mi mamá no me quería ver en pintura,
Y le dije, oye, Pato, pero pues ¿cuánto va a costar? Porque después de todo lo que le he hecho a mi mamá, no es como que le voy a decir, oye, ma, pues cáete con una lanita para mi rehab, ¿no? Y me dice, tu proceso ya está pagado, no te preocupes. Son estas cositas, detalles muy importantes que van a pasar en esta charla varias veces, a las que ya les damos las diosidencias. Y creo que tú, más que nadie, puedes entenderme que hay cosas que nos pasan en la vida que tú no puedes explicar, que distan mucho más allá de una explicación lógica, que tú de verdad sientes una presencia y un aura que no lo puedes explicar con palabras. Eso fue lo que yo sentí con Patricio, un enviado. Claro, después entendí que era Dios el que me lo había enviado, porque en ese entonces mi carga espiritual era bajísima. Yo usaba a Dios como llanta de refacción, como te cuento, ¿no? Eso de Como que para, Dios. sí, casi como para pedirle cosas, pero no sentías no sentías una presencia, sino que era algo como tu paño de lágrimas, ¿no? Como diríamos aquí en España, como aquel con el que te desahogabas de alguna manera, pero realmente no creías que fuese a ayudarte, ¿no? Sí, justo. Entonces, a ciegas acepto la ayuda. Mi mamá con lágrimas en los ojos me dice, estoy de acuerdo, creo que es lo que hay que hacer. Y yo me subo al coche al siguiente día. Yo no sabía que la clínica está muy cerca de Guadalajara, en México. No sé si has escuchado. Yo que sí, no. La clínica en concreto. No, Guadalajara. De Guadalajara sí he Por escuchado. supuesto, Guadalajara, sí, México, Guadalajara, México, sí. Se llama Donde como fue. una ciudad española, entonces siempre la tenemos presente a Guadalajara, sí. Entonces yo me subo al coche, pero tú tienes que entender que yo no tenía idea de lo que iba. Pero yo sí le dije a Patricio, mi amigo desde el día uno, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, no me interesa, yo estoy dispuesto a tragar lo que tenga que tragarme, pero no quiero volver a vivir así, nunca, nunca. Y este es un punto fundamental. Yo entré a la clínica por mi propio pie. En la clínica donde yo estuve, el 90% no entra por su propio pie. Entonces, Eso fue yo importante. llego, no, eso es vital. Entonces Patricio me dice, mira, yo no te voy a decir qué hay o qué no hay, tú lo vas a tener que descubrir. Lo único que sí te digo es que no vienes de vacaciones. Y yo dije, bueno, pues no sabía qué esperar. Propiamente en materia de adicciones, aquí en México es muy común, está una clínica, por ejemplo, como le decimos, clínicas de ego, estas clínicas que están junto al mar, tienes muy buen servicio, pagas una mensualidad, sales en 7 semanas, es decir, ese es un método. Porque también Sí, quiero decir algo, es, o sea, una experiencia propia. Hay gente que deja la adicción con ir a un grupo y no hace falta un proceso de rehabilitación. Hay gente que le sirven estas clínicas, pero al final concluiré también, yo estoy convencido que para que un proceso te sirva te tiene que doler. O sea, lo tienes que sufrir. Y es un sí. poco lo que te comentaba en el correo. O sea, yo hacía mucho paralelismo de mi internamiento con mi libro favorito, con El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl. No sé si has tenido extraordinario. Para mí es mi eje rector, ¿no? Y realmente que ese sufrimiento que tú tengas, porque sí sufrí en donde estuve, pues que tenga un propósito, tal cual. Sí. Ya llego. Entonces yo no sabía, Ramón, y entonces abren la puerta y yo voy viendo una cancha de tenis muy bonita. Y yo dije, bueno, pues chance no es una clínica tan elegante, pero a ver, cancha de tenis es buena señal, y alberca y todo. Yo me veía como Roger Federer y Michael Phelps, así, mis tiempos libres, todos de batita, ¿sabes? Como una realidad completamente diferente a lo que de verdad fue. Nada más voy entrando y realmente yo llegué a esta clínica. El centro de tratamiento tiene 2 módulos, la clínica, que es donde yo llegué primero, y el segundo módulo, que es el anexo. No sé si estás tan familiarizado con ese término, porque lo voy a usar mucho. El término, ¿cómo se llamaba la segunda estancia, me decías? ¿O la segunda parte de la clínica? Anexo. Anexo. Bueno, anexos, lo que entiendo yo por anexo es algo que es adicional a una sala principal, digamos, ¿no? Como un anexo sería. Pero entiendo que ahí tendrá otro significado. Prefiero que lo expliques para que la gente lo pueda entender, los que no estemos familiarizados. Sí, a ver, realmente en México, si tú googleas qué es un anexo, tú vas a encontrar de manera genérica que es un centro de tratamiento de adicciones para gente de muy bajos recursos. Te estoy hablando que la Sí, mensualidad cuesta aproximadamente $150, para que te des una sí, idea. sí. Y si tú te pones a buscar de manera genérica, ojo, no aplica el caso de la clínica donde estuve, porque de verdad mi clínica para mí bueno, es mi templo, pero en los anexos de manera muy genérica, tú pagas una mensualidad y recibes tratos inhumanos, realmente humillaciones, que bueno, ahí están, no es el tema de esta charla, eso es un anexo, pero yo cuando voy entrando y me dicen, está la clínica y el anexo, pues yo sabía que iba a la clínica, eso sí estaba seguro. Sí. Pero llego a la clínica y primer golpe que yo veo, pues era el programa de recuperación de AA. Y yo dije, pues, ¿qué es esto? O sea,
Porque yo estaba tan autoengañado que yo estaba convencido que no tenía un problema con el alcohol. O sea, yo decía, yo no necesito esto. Yo Todavía todas no las lo todavía no lo hice, habías asumido que tenías un problema con el alcohol, ¿no? sí, todavía no lo he asumido, pero yo dije, ¿qué es esto? Esto no sirve. O sea, de verdad a mí, ¿qué me va a venir a decir un alcohólico? Yo nada más tomo, pues a gusto, me tomo 60 cervezas a la semana, no es mucho. Y pues primer problema es eso. Propiamente en mi clínica, el paciente que entra le apuesta una recuperación trifásica, física, emocional y espiritual. La primera, desde luego, es la más fácil, la física. Yo llegué pesando 83 y salí pesando 71, bajé 14 kilos. La emocional, desde luego, es el método tradicionalista de Alcohólicos Anónimos, donde tú tienes una tribuna, expresas, ¿no? Y últimamente la emocional, y aquí está el corazón de la recuperación. Nadie sufre más que un adicto, nadie sufre más que un enfermo, porque últimamente todo el camino que recorre un enfermo es un camino de dolor, un Claro. camino pero aquí hay otra herramienta fundamental. Jorge Bucay, en su libro Hoja de El camino de las lágrimas, habla de algo que es muy cierto. El dolor en la vida no es opcional, pero el sufrimiento sí. Es Y cierto. últimamente lo que tú tienes que llegar es, si tú tienes una herida, como yo estaba plagado de heridas, no es tanto que no tengas la herida, es el hecho que si tú tienes un dolor aquí, el día de mañana pueda cicatrizar de tal manera que lo tengas, pero lo toques y no te duela. Esa es la filosofía de Jorge Bucay contra dolor y sufrimiento, es la que más aplica a una terapia de Alcohólicos Anónimos. Entonces, sí, dime. No, claro, es que Pablo, me parece un punto muy importante el que estás comentando y a lo mejor lo que interpreto yo es un matiz diferente y si no me lo dices, pero claro, yo interpreto el dolor como algo no opcional porque el dolor es físico, ¿no? Si a ti te dan un golpe en la pierna, una patada, te va a doler. Piensas lo que pienses sobre ese hecho, te va a doler, ¿no? Porque hay un dolor físico que se tiene que producir. El No, sufrimiento es algo más opcional porque es una resistencia ante la realidad de que te duele. Es decir, es algo más mental, no acepto la realidad de haberme llevado ese golpe o de que me duela y entonces empiezo a sufrir, ¿no? O no acepto que una persona que yo quería de repente ya no me quiera y empiezo a sufrir, ¿no? Entonces, es más mental el sufrimiento, ¿no? Es una decisión que toma el ser humano de no aceptar un evento, ¿no? Que le ocurre, mientras que el dolor es inevitable, el dolor es lo que es algo físico, a todo el mundo que le den con un martillo en la rodilla le va a doler durante un tiempo, es inevitable. desde luego, y al final la manera en la que nos contaban era decir, oye, pues al final toma en cuenta que realmente el adicto, bueno, no me gustaría usar la palabra adicto, porque muchas veces está esta concepción, desde mi punto de vista, muy errónea. Yo estuve con gente que jamás tomó una gota de alcohol, ¿eh? Gente que no tomó una gota de alcohol en su vida, gente que nunca se drogó. El 90% de la gente con la que yo estuve se drogaba con una droga que se llama cristal. Sí. Realmente fuertísimas las historias. Pero, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos en 1930 aproximadamente, cuando se crea la primera convención de Chicago, Billy Bob, los fundadores, no sé si has escuchado, yo soy una película muy buena que se llama My Name is Bill W. Y al final dejaré Me, recomendaciones si quieren. me Buenas. suena, me suena, pero mira, película que os recomienda Pablo San Vicente para que la podáis ver y yo la trataré de ver también, por supuesto. Al final dejo la mejor recomendación. Pero últimamente, el principio de Alcohólicos Anónimos fueron dos corredores de bolsa, Billy Bob, que llegaron y dijeron, oye, no podemos dejar de tomar. No podemos dejar de tomar. ¿Cómo le hacemos? Incluso Carl Jung trató a uno de los dos, trató de analizar el esquema de su alcoholismo y aquí entra algo toral. Les dijo, yo no te puedo curar. Tú necesitas un milagro de la divina providencia para dejar de tomar. Entonces, Alcohólicos Anónimos empieza con esta idea muy purista, que solo podía entrar gente propiamente adicta al alcohol. Eso Sí, fue la Convención de Chicago en 1930. A raíz de eso, el concepto se amplía. Pero genéricamente, ahorita, tú para entrar a un grupo de AA, hay dos requisitos que tienes que cumplir, que desde mi punto de vista se puede cumplir. Uno, que quieras dejar de tomar. Y dos, y este es el más importante, que hayas tocado un fondo. claro, Que es la maravilla de esto, que cada quien escoge su fondo. claro, Que cada claro. quien escoge hasta dónde llega en la vida para salir adelante, para no. Y es por eso que yo en las primeras juntas, pues yo decía, aquí hay gente que ni tomó, o sea, y con las historias que escuchaba, yo decía, bueno, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo nada más fui una especie de mexicanito que se le pasó la mano y que se subió un ladrillo y se mareó, ¿no? En la tribuna propiamente, Ramón, la manera de tú drenar tu dolor
era hablarlo. La expresión del dolor a través de la palabra, a través de un método que se usaba en la antigua Grecia que se llama la catarsis. ¿Qué era la catarsis? Tú te subías a la tribuna, cerrabas los ojos y enfrente de todos expulsabas todo el dolor que acarreabas. Todo. En mi primer catarsis, yo me subí, las catarsis eran de media hora, yo estuve 43 minutos y yo creo que jamás había llorado tanto en mi vida, pero jamás. Dejé la tribuna moqueando, 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 porque la catarsis era conectar con tu corazón, conectar y conectar como las olas, que fluyera. Y ahí fue donde el coordinador de la junta me dijo, ¿te das cuenta desde cuándo arrastras tu dolor? Yo me tuve que ir hasta kinder para retrasar toda la historia que traía en mi vida, todo el dolor que traía en mi vida, con un sentimiento de culpa fuertísimo, claro, pero todo el dolor que tenía me tuve que arrastrarlo hasta kinder. A mí la tribuna me parece una herramienta brutal. Hay gente que la desaprovecha, hay gente que no se toma en serio, que está en un proceso de recuperación y ya te imaginarás la cantidad de cosas que deben de decir, ¿no? La realidad es que conforme fue avanzando el tiempo en la clínica, yo me sentía muy bien, las tribunas me estaban sirviendo muchísimo, porque tú podías sanarlo. Lo más parecido que nos decían, imagínate que te estás confesando y Dios es la única persona que te está escuchando, que tienes a Dios ahí enfrente. Claro, a todo esto, yo no, para mí, seguía en esta mentalidad de Dios me hace los mandados, Dios es una llanta de refacción. En la recuperación que te digo, física, emocional, espiritual, bueno, ya cubrí dos, faltaba la tercera. Esto lo narra Víctor Frankl en su libro. Lo refresqué ayer para, desde luego, brindar un contenido muy enriquecedor a tu audiencia. Qué bueno. Él narra mucho dentro de la segunda fase que él vivió, la fase de la muerte emocional, de la apatía emocional, divide en varios aspectos. Él decía que al que entraba con falta de espiritualidad o al que no tenía un Dios, le llamaba mucho la atención cómo de verdad la gente sí se ponía a rezar de una manera que jamás nadie había visto en un campo de concentración, ¿no? Y ese es el corazón de esta lección. No hay ateos en las trincheras, Ramón. Esa es una buena frase. Y no hay ateos en las trincheras. Entonces, últimamente pasa el tiempo y mi responsable, porque yo tenía un responsable, mi padrino propiamente, el que me internó, el que está encargado de mi proceso, yo lo veía cada jueves, y al cumplir los 2 meses de mi internamiento, él me dice, oye, pues físicamente vas brutal, emocionalmente sé que has hecho buenas cosas, pero él me decía, ¿y espiritualmente qué traes? O sea, porque te veo en ceros. Y se me ocurre contestarle con una burrada. Le digo, pues es que yo no veo a Dios levantándose a trapear a las 7 de la mañana. No, hombre, imagínate, o sea, la ausencia de Dios que yo podía tener. Una manera de racionalizar las cosas. Sí, Impresionante, sí. Impresionante. Una autosuficiencia. Una de las virtudes más complicadas del ser humano, pensarse autosuficiente. Porque la literatura de Alcohólicos Anónimos te dice, el peor enemigo de un alcohólico es el ego. El ego es lo que te hace hacer todas las cosas que hiciste, sentirte Dios, jugar a ser Dios. O sea, que fue un poco lo que a mí me pasó. Y esconder los problemas, ¿no? Porque, perdóname que te interrumpa, pero claro, lo que salía, ¿no? Cada vez que salías al estrado, ¿no? Y salía ese dolor que tenías oculto, claro, de alguna manera tu ego lo que había buscado en el alcohol seguramente es olvidar ese dolor, ¿no? Tratar de ocultarlo, es un dolor que no era atractivo, ¿no? Para hacia los demás y el ego trata de ocultarlo, trata incluso de ocultártelo a ti mismo y el alcohol ejerce esa función como de despistarte, ¿no? De olvidarte por un momento ese dolor que tienes contenido y que tuviste que retroceder hasta kinder, ¿no? Para encontrar su origen, ¿no? Sí, y últimamente, a ver, el ego va de la mano con una de las cosas más, yo no diría que es una virtud, pero el ego va de la mano con algo que es de las cosas más peligrosas que puede tener el ser humano y es darse la razón. ¿Cuántas veces el alcohólico se da la razón, se da estos permisitos? Sí. Va de la mano íntimamente decir, yo me siento Dios, a cuántas veces yo me doy la razón propiamente. Yo me daba estos permisitos. Oye, pues no sé, me entraban 10 pesos al mes, gastaba 30. Yo me daba estos permisitos porque me sentía Dios. La realidad es que el alcohólico, el adicto, nunca ha vivido con esos límites. Entonces yo estaba en esta parte como de a creerme autosuficiente, yo diciendo, Dios no va a sacar este proceso, yo soy el que lo va a sacar. Y ahí entra otro tema. En donde yo estuve, el interno nunca sabe cuánto va a durar. Yo entré y jamás me dijeron el tiempo de mi internamiento. Parecido a un poco la ansiedad que narra Víctor Frankl en su libro. Pero es que imagínate lo fuerte, Ramón. O sea, yo a los 2 días que estuve ahí,
me dijeron, cuando salgan van a encontrar mucho paralelismo con el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Yo ya lo había leído. Pero que tú vayas a una clínica de rehab y te digan, tu proceso va a ser parecido a lo que vivió Viktor Frankl en un campo de concentración, pues imagínate cómo te pones. Dices, oye, pues ¿a qué vine, no? Entonces, pues obviamente entras con esa mentalidad. Pero entonces a los 2 meses, yo sin saber propiamente cuándo me iba a ir, yo entré el 12 de mayo. O sea, ya voy a cumplir 2 años sin tomar, más o menos. Yo entré el 12 de mayo y yo la verdad es que yo soy pambolerísimo y yo dije, por lo civil o por lo criminal quiero ver el Mundial. Entonces, lejos de ver a mi familia, o sea, yo dije, yo quiero ver el Mundial por la verdad, no por la mana. Yo me quería ir a los 6 meses. Y pues obviamente el tiempo ya corría. Llega mi director y me dice, oye, pues espiritualmente estás muerto, lo que quieras. Y yo solamente, con el fin de irme antes, le planteé una situación, le dije, a ver, si me fuera al anexo, me iría antes. Y me dijo, yo te lo vuelvo a decir, no sé cuándo te vas a ir, pero sí sé que si te vas al anexo te echarías la mitad de tiempo en la clínica. Porque a todo esto yo en la clínica, creo que este es un detalle que no he dicho, yo en la clínica estaba con 25 personas, en la clínica yo tenía literas, yo tenía comida decente, o sea, granola. Vamos, lo que te quiero transmitir es que no era mala comida. Sí, o sea, era comida normal, nada de qué quejarse. Sí, obviamente condiciones un poco raritas, pero no había una cosa que quejarse. De hecho, ahorita vas a entender por qué mucha gente criticó la decisión que tomé. Le dije, oye, ¿y si me fuera al anexo, me iría más rápido? Y me dice, pues sí. Y yo automáticamente dije, yo quiero ver a México contra Polonia. Y dije, ¿sabes qué? Sí me quiero ir al anexo. Literalmente. O sea, y me dijo... Te querías castigar con el anexo, porque recordad lo que ha comentado antes del anexo. El anexo es un trato mucho peor, es mucho más extremo y eso es lo que eliges para intentar acelerar el proceso. Sí, entonces le digo, me voy al anexo y me dice, de acuerdo, pero a mí me sorprendió que muy rápidamente aceptó. O sea, yo dije, bueno, me va a poner alguna trabita. No, hombre, me dijo, de acuerdo, ya está aprobado tu cambio. Y dije, es más, yo todavía en mi pensamiento infantil dije, bueno, le van a avisar a mi familia y no me van a dejar ir que me vaya al anexo. Llegó al siguiente día, aproximadamente a las 3 de la tarde, y mi última comunicación con mi padrino había sido, de acuerdo, te vas al anexo de una vez. Y nadie venía por mí, Ramón. Entonces, pues yo estaba feliz, a gusto, disfrutando. Me acuerdo perfecto. Una hamburguesa y un agua de horchata. Hasta que entra Patricio, mi amigo, el que me trajo, y me dice Pablo S., porque el Alcohólicos Anónimos obviamente es por apellido, tú serías Ramona, yo soy Pablo S. Y dice, Pablo S., vente para acá, compadre. Y me volteo y lo veo con el director del anexo. Y dije, no, esto ya valió. Y dicho y hecho, me acompaña abrazado, porque la distancia del anexo a la clínica era caminable, eran, no sé, 100 metros caminando, o sea, estaban en el mismo centro. Era muy importante lo que dije en la clínica en cuanto a personas y condiciones, pero yo en el anexo tienes que entender que eran 110 internos en un espacio que era un galerón, que en ancho y largo no era más grande que un área de una portería. O sea, era un espacio mini para 110 personas, un tratamiento mucho más estricto. Había 2 baños para 10 personas. La comida, si era buena en la clínica, aquí en el anexo tú no se podía cocinar ni con sal ni con cebolla entre semana. Entonces, pues, ¿qué era una comida anexo? En la noche nos daban atole, no sé si estés familiarizado, eso es muy mexicano, pero... No, no estoy... Como una especie de leche, haz de cuenta, una malteadita de fresa. Yo cenaba un vasito de malteadita de fresa así, mi comida tradicional era granola o avena sin sal, sin azúcar, la comida era soya artificial, ese yo que si lo ubicas, ¿no? Como la soyita. Sin cebolla, o sea, de verdad, cosas que tú decías, pues bueno, y obviamente abren la puerta del anexo y yo me pongo a llorar y dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿quién en su sano juicio hubiera hecho lo que yo hice? Y porque nadie lo hubiera hecho, o sea, tú no sabes lo que hubiera dado alguien del anexo por estar un día en la clínica y que llegara yo al anexo y me dijeran, oye, pues de verdad no sé por qué lo hiciste. Y yo llegaba con una sonrisota plantada en la cara y yo les decía, yo vine a conocer a Dios. Y el responsable me contesta, aquí vas a conocer a Buda, Alá, a los Avengers, Tony Stark, vas a conocer a todos. Pues venga, ¿no? Obviamente los primeros días durísimos. Imagínate tú, Ramón, o sea, estás durmiendo en el piso acomodado así, con alguien aquí, con alguien acá, tienes 2 baños, o sea, ahí era valorar. La principal lección que yo tuve, de las principales,
era valorar. Todo tenía un porqué. ¿Por qué nos daban eso de comer? Para que valoraras todo lo que tenías afuera. ¿Por qué nunca tuve comunicación con mis papás? Para que valoraras lo que es contestarle teléfono a tu papá. Qué bueno. Todo, ¿por qué? Todo tiene un porqué en el anexo, todo. La disciplina rigorista, estricta, militar, tenías que caminar formado, me raparon, era ego reduccionista, de la mano un poco con el tratamiento que ya te platiqué, que le tienes que matar el ego al alcohólico, ¿no? Entonces, pasan los días en el anexo, me raparon, o sea, es que de verdad tú entras al anexo y dices, Dios de mi vida, o sea, ¿quién en su sano juicio viene aquí? Comienza, pasa el tiempo, yo llegué un viernes 22 de julio. Avanza el tiempo y para mí era muy importante llegar al jueves, porque los jueves eran los días que venían mis responsables de mi proceso y nos sacaban a los que pertenecíamos exclusivamente a su grupo Sí. a tener un convivio, haz de cuenta, un convivio, pero solo a los de nuestro grupo, porque cada interno tenía un grupo responsable de AA que lo internaba. Mis responsables venían cada jueves y fumábamos, comíamos, de verdad era muy padre, le dabas mucho valor. Estando en la clínica, claro que le dabas buen valor, pero tú imagínate lo que implicaba venir del anexo, Claro, claro. después de un día ahí, lo que era darle valor, Ramón, a un cigarro, o sea, lo que era propiamente decir azúcar, o sea, yo me acuerdo cuando me dan galletas, yo estaba con la servilleta lamiéndola para, o sea, la parte de valorar, ¿no? Entonces llega el momento y llega el jueves y dicen, a ver, todos los ahijados de Espada y Amor, que así se llama mi grupo, todos los ahijados de Espada y Amor, den un paso, van a salir hoy. Y yo estaba feliz. Y dije, ya se armó, voy a ver a toda mi gente, me van a dar cigarros y yo estoy feliz. Y me dicen, Pablo, ese por hoy no estás tomando en cuenta. Y yo dije, ¿cómo, compadre? Pues vas llegando, te lo tienes que ganar. Imagínate, este es el punto de mi muerte porque yo en ese lugar viví y morí. Ya estamos llegando a mi muerte en el lugar, a mi muerte. Yo ese día... Muerte que fue nacimiento, a otra nueva vida, ¿no? Yo tuve que morir para nacer. Claro. O sea, entonces yo llego a ese momento cuando me dicen, no vas a salir, ya estás muerto. Yo me di por muerto, porque imagínate tú, Ramón, la locura en la que entras. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis papás? ¿Cuándo me van a dar noticias de ellos? ¿Cuándo voy a ver el sol? Porque en la clínica sí salías al sol, el baño estaba afuera, pero aquí era un lugar completamente cerrado. Te estoy diciendo que hay gente que en el anexo se puede pasar meses sin ver el sol. Meses, meses. Imagínate tú entonces la locura en la que entras. Porque yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo voy a salir? El tiempo, ya el mundial, aquí sí ya me valió. Dije, el mundial me vale madre. O sea, yo quiero ver a mi familia ya, pero ayúdame. Y por primera vez en toda mi vida, no hay ateos en las trincheras. Por primera vez. Me hinqué con convicción. Y yo dije, si hay algo allá arriba, si hay alguien, si para mí es Dios, pero hago un gran paréntesis, puede ser quien sea. Sí. O sea, no es un tema, para mí es Dios, incluso me lo decía muchas veces, Pablo, te tienes que colgar a algo. ¿Por qué? Porque la recuperación de un adicto requiere un milagro y los milagros solo se hace la divina providencia. La divina providencia, entendiéndola quien sea, me decían, ¿a ti te gusta el fútbol? Tú puedes creer en Cristiano Ronaldo y se vale. No es un tema de Dios, es que creas en algo, que te agarres de algo que es más grande que tú, de que hay algo que a este ente, poder superior, que le decimos haciendo que trae en el guión de tu vida, la fe, lo que es el hecho de decir, necesito un milagro para recuperarme, y los milagros solo los hace el de arriba. Entonces, yo me hinco por primera vez, y yo decía, es que si estás aquí, ayúdame, o sea, de verdad, tírame paro, mándame un cigarro, no sé, manifiéstate, dime que estás aquí, literalmente. Ya había pasado una semana. Entramos al fin de la primera semana de agosto de 2022. El 2 de agosto, el día que tengo tatuado aquí, no sé si la gente lo ve. Ahora se ve, ahora justo se ve. 2 de agosto del 2022. 2 de agosto de 2022, un día después de que me había hincado. Yo llega el día de la mañana, está listo para tomar mi terapia normal. La rutina en el anexo básicamente era, te despertabas, te lavabas los dientes, junta de AA de 2 horas, te bañabas. Claro, toma en cuenta que esto tomaba todo el día porque no era lo mismo bañar a 25 que a 110. Claro. Entonces, te tomaba todo el día y a la mera hora comías, pero es que insisto, realmente el día se te iba en eso porque era muchísima gente y una disciplina rigorista. Te estoy diciendo que para formarnos
teníamos que estar así, de las manos, no podías voltear a ver al frente. No, un militar, no exagero contigo que era militar. Y las sanciones también, a las mismas a las cuales yo nunca fui, porque yo era muy bien portado. Cuando entras al anexo, te piden 3 cosas: fe, obediencia y honestidad. Fíjate qué complicado, sobre todo la tercera. ¿A qué alcohólico le gusta ser honesto? Sí, claro. Y la fe, bueno, pues fue lo que me mantuvo, como Víctor Frankl, lo que me mantuvo vivo hasta el 2 de agosto. Entonces llega ese día, yo sentado, y entra el director del centro de tratamiento y empieza a caminar y nos voltea a ver esporádicamente a los 110 y nos dice, a ver, tú, y empieza a señalar, tú, y me señala a mí. Y ahí me llamó mucho la atención que me llamó por mi apellido. Yo me apellido Lagos, San Vicente Lagos. Y me dice, tú, Lagos, vente para acá. Y dije, ánimo, me voy para acá. Yo no sabía lo que iba. Pero nada más veo que se pone en la puerta, en la puerta del anexo. Veo que abre la puerta del anexo. Y yo dije, bueno, era la primera vez que iba a ver el sol. Y nos dice, salgan. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, no me lo puedo creer. Y ahí no acabó la historia. Nos dice, tómense de las manos. Les quiero informar que por hoy son la cuadrilla de la cocina y van a estar saliendo todos los días. Ramón, es que ¿cómo te explicas eso? Ese día yo sentí a Dios hablándome, yo lo sentí en las nubes, me acuerdo ese día, fue el día que conocí a Dios y por eso lo tengo tatuado. A mí Dios me habló ese día y me dijo, cállese, haga lo suyo, que aquí andamos. Y desde entonces me rendí, espiritualmente me rendí porque dije, hay algo más grande que yo, hay alguien que tiene el guión de mi vida. ¿Y cómo no va a ser? Porque siempre ha sido así. Porque el primer ejemplo de que ha habido alguien en mi vida es que me dio la oportunidad de llegar al centro de tratamiento. Hay gente que no llegó. Hay gente que no tuvo el privilegio de estar ahí. Hay gente que hoy su familia le está yendo a visitar al psiquiatra, a la cárcel o al cementerio y yo no caí en ninguna de esas. Dios me quería ahí en ese momento. Dios me dio una chance y Dios me mandó a Patricio para eso. Y me mandó a mi mamá y me mandó ese día y me mandó a la gente. Si eso no es Dios, pues que alguien me explique. Entonces me rendí y a raíz de eso la verdad es que mi proceso se fue para arriba. Últimamente el jueves, al siguiente jueves ya salí a mi guardia, vino Patricio, mi amigo, y me dijo, oye, pues es que traes otra cara, compadre. O sea, ¿qué te pasó? Es que de alguna manera, tú de alguna manera, claro, lo que le habías pedido a Dios cuando hincas la rodilla es, mándame una señal. Si puede ser un cigarrillo o puede ser cualquier cosa, pero mándame una señal. Y claro, cuando a ti de repente, sin lógica, ¿no? Porque un día antes no eras uno de los que tenía derecho a salir, te encargan esa misión, ¿no? O te permiten salir de esa manera, ¿no? Y además que lo vas a hacer todos los días. Claro, tú lo entendiste como lo entendiste, ¿no? Que eso es lo que seguramente además te dio más fuerza. Te entendiste como una señal de ahora sí que has conectado conmigo, ¿no? Sí, para mí fue más como decir, me rindo ya, ¿sabes qué? Los voy a dejar, que se dejen venir, Dios existe, a mí me habló Dios. Y esto era algo muy importante que creo que aquí mucha gente de la audiencia se va a sentir identificada con lo que digo. ¿Te acuerdas que al principio del video empecé diciendo que muchas veces nos pasan cosas que tú no puedes, que no tienen explicación, que dices casi que baje Dios y lo explique, ¿no? Pero, pero hay cosas muy raras y la realidad es que yo jamás me había dado cuenta que Dios siempre había estado presente en mi vida en muchísimas circunstancias que habían presentado de la misma manera. Porque muchas veces nos decían cuando estábamos internados, sobre todo la gente que se drogaba, quien venga a decir que se le apareció Dios es un mentiroso, pero que sí es un hecho, que Dios se manifiesta en las personas, cosas y circunstancias. Dios es una persona, Dios es una tarde con mis papás, Dios es que mi mamá venga y me regale un chocolate. Eso fue Dios para mí, como lo fue Patricio para salvarme la vida. O sea, entonces la realidad es que las manifestaciones de Dios no dejaron de llegar a partir de ese día. A las 3 semanas, imagínate tú que Patricio, mi amigo, me saca, me da cigarros y me dice, compadre, te traigo cartas de tus papás. Imagínate, Ramón, lo que es después de 5 meses, 4 meses de internet, 3 meses más o menos, que leer una carta de tu familia. O sea, la emoción que yo sentí cuando vi las cartas de mi familia, bueno. Y para ti cada día era un milagro, ¿no? En ese momento, cada día, cada vez que encontrabas una evidencia, ¿no? De que Dios estaba o que sentías a Dios apoyándote ahí, te descubrías, te rendías, ¿no? Ante él decías, ¡buah! ¿No? Era como de quedarte con la boca abierta y decir, qué maravilla, ¿no? Sí, y también, a ver, también hay algo muy importante, y esto no es tanto de Víctor Frankl, esto es una reflexión propia, es muy importante, o sea, para la gente de la fe, porque a mí me ha llegado a pasar,
no abusar de la fe. Y te voy a decir por qué. Porque es importante entender que en el poder superior que creas, como dicen, haz las cosas de Dios y Dios va a hacer las tuyas. Claro. Pero es importante que el ser humano haga su parte. O sea, Hombre, claro. no vale aquí que alguien salga y diga, pues no sé, me voy a esperar aquí afuera de mi casita que Dios me mande 2 millones de euros. Pues obviamente no. Ese es el tema de no abusar de la fe, ¿no? Y claramente, al hacer al anexo, al irme al anexo, yo hice mi parte adentro del lugar y Dios hizo la suya con todo lo que pasó. Claro, Mi el universo, Dios, como lo queramos llamar, responde al movimiento, ¿no? Responde a la intención. Tú cuando hincaste la rodilla, en realidad no estabas hincando la rodilla, lo que estabas es entregándote, ¿no? Estabas rindiéndote, estabas diciendo, oye, soy consciente de que no controlo todo, de que no soy todopoderoso, de que mi ego me ha estado confundiendo durante todo este tiempo. Y Dios, el universo, la vida, que, como le quiera llamar cada uno, ¿no? Da igual, porque no va a cambiar el significado de lo que es. Realmente el nombre que le pongamos te entregó, ¿no? Te entregó esa evidencia y se puso en movimiento también, ¿no? Pero es verdad, no podemos vivir nuestra vida esperando que todo nos va a venir resuelto, es evidente. Tenemos que actuar, tenemos que tratar, ¿no? De dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y es lo que entiendo que dices cuando dices que no se puede abusar de la fe. No, no, por supuesto, ¿no? Dios va a responder ante tu movimiento, ante tu intención, ¿no? Bueno, ante las buenas actuaciones que puedas hacer. Sí, y como le diste algo autoral, pero tú tienes que hacer tu parte. Y hay tantos ejemplos de eso en el diario vivir. Si yo quiero una buena chamba, pues yo no puedo esperar un buen trabajo, como no sé si chamba es un término con el que esté familiarizado. Chamba, yo lo he entendido lo que querías decir, pero sí, en España no se utiliza. Pero bueno, si quieres un buen trabajo, pues obviamente Dios no te va a mandar el correo de currículum. Tú haz Claro. tu parte y cuando lo hagas, ponte a rezar por Dios. Lo dice el Papa muy bien en su documental Francisco Responde. ¿Lo has visto? No lo he visto, pero sé a qué te refieres. El Papa en el documental Francisco Responde, que a mí me parece una cosa extraordinaria, dice, ¿sabes cuándo es lo mejor de la fe? Cuando es probada. Cuando Claro, a ti ya te ha dado resultado, claro, hincarte. claro. Y a mí me dio resultados y me ha dado resultados en mi vida con muchas otras cosas, pero a raíz de eso me dan las cartas. Para que te des una idea, el ingreso más rápido de los de mi, la salida más rápida, el alta, la luz verde de un interno en mi grupo, la más rápida era aproximadamente hasta los 6 meses. Ve tú a saber cómo yo me fui a los 4 meses. Y fui Pues, en alta más rápida que ha habido en la historia del grupo. Y fue alta, ¿eh? Porque hay gente que la sacan de sus papás, hay gente que de plano ya no la aguantan. A mí a los 4 meses el director me dijo, tú ya hiciste tu chamba, ya te caíste, aprendiste, te levantaste, capacidad de resiliencia del ser humano, le diste un sentido a todo lo que sufriste aquí. Importantísima reflexión de Víctor Frankl, el sentido que tú le das a las cosas. Más allá de decir, ¿qué yo espero de la vida? ¿Qué espera la vida de ti? Dale un sentido. O sea, que todo lo que hayas vivido tiene un porqué. Porque al final, y no lo vas a entender ahora, pero es la voluntad del de arriba. Él sí lo entiende. Me explico. Entonces, era fundamental entender esa parte. Pero yo de las lecciones más grandes que me llevé fue que para mí, digo, no, desde luego no se lo decía a nadie, pero para mí los mejores procesos del ser humano son los de dolor porque es cuando más creces. En el claro, dolor es el crecimiento. Y a claro. mí mi proceso en mi proceso fue dolorosísimo, pero cómo crecí a raíz de eso. Todo el dolor y el sufrimiento allá adentro tuvo un porqué. Nos decía muchas veces, tú aquí vas a conocer a muchas personas, pero solo te interesan dos. Y yo conocí a esas dos, porque me conocí a mí y conocí a Dios. Qué bueno, Entonces, qué bueno, qué bueno que. algo brutal. Y nada, salí a los 4 meses. A raíz de eso vives en una casa como de medio camino, haz de cuenta, donde ya estás fuera propiamente, vas a tus juntas y ya poco a poco, sin despegar tu grupo, obviamente, retomas tu vida normal, ¿no? Pero sí, y como última reflexión de la clínica, yo te puedo decir algo, que ya habíamos hablado del tema de valorar lo que Sí, era para mí el hecho de que me dieran lo que me daban, vamos, lo que ya le dije a la audiencia, ¿no? Pero muchas veces cuando estás allá adentro te dicen, qué bueno que no te guste lo que te estamos dando de comer para que valores todo lo que tenías afuera. Pero quieres que te diga la sorpresa más grande que me he llevado en mi vida. Esa lección es al revés. Cuando he tenido todo aquí afuera, jamás.
he tenido la sensación de bienestar que estuve como cuando estuve allá adentro. Las sensaciones más auténticas de mi vida las pasé internado. Y yo no te exagero, ¿eh? Y mi mamá no me lo cree, nadie me lo cree. Pero imagínate que tú estás en el anexo, comiendo lo que te digo, cuando los jueves eran los mejores días de mi semana porque me sacaban, fumaba, comía rico, etcétera, con los de mi grupo, como ya lo había platicado. Pero tú imagínate lo que es para alguien que no ha comido azúcar o cebolla en toda la semana, darle un trago a una coca, darle una mordida a un pan dulce, escuchar música. O sea, lo que era, y hubo un día, que ese es yo creo que el mejor de mi vida, hubo un día que nos dijeron, a ver, salgan y hoy vamos a bailar y a cantar. Timbiriche, Luis Miguel, todo lo que quieras. Yo no exagero cuando te digo que mis días internados fueron los días más felices de mi vida. Joder, es que es... Porque está muy cañón. Y te voy a dar el ejemplo más concreto porque es algo rutinario. Toda la semana nos daban de comer lo que quieras, lo que te estoy diciendo, ya lo sabes. Te doy el ejemplo más claro que la comida para que la gente lo entienda. Pero los sábados venían grupos externos de Guadalajara a darnos de comer. Tú como interno morías por 2 días, el jueves y el sábado, porque el jueves venía un grupo y el sábado venía la comida externa. Entonces, tú como interno, pues morías porque llegara el sábado y era padre porque le decíamos el sabadonas. Nos hacían donas a mano ahí, pero donas con azúcar, merengue, etcétera. Bueno, Ramón, yo te puedo explicar lo que era amanecer en sábado. El fogón, lo que era oler que ya estaban preparando las donas. Claro, tú hoy ves esa dona y es un buñuelo que venden en la esquina, pero Sí. tú sabes lo que era disfrutar. O sea, el hecho de decir, hoy me voy a echar 12 donas y aunque fueran horribles, lo que era darle valor a una cosa tan sencilla. O sea, a decir, ¿sabes qué? Estas sensaciones no las he vuelto a tener ahorita que ya tengo todo afuera. Dios no me ha dejado nunca. Allá adentro mataba por una coca. Ahorita voy a mi refri y agarro 20 cocas. Pero jamás he tenido las sensaciones más hermosas y de felicidad auténticas como cuando estuve internado. Y yo por eso siempre digo, los días más felices de mi vida los pasé internado. Es que es una frase con un significado tremendo porque demuestra, ¿no? Que seguramente aprendiste a valorar, ¿no? A valorar realmente lo que te da la vida, incluso a valorar y a disfrutar de los malos momentos, ¿no? Lo que podemos llamar coloquialmente malos momentos, porque son las oportunidades de crecimiento, ¿no? Que nos ofrece la vida. Esos malos momentos es de donde más aprendizaje puedes extraer, lo que te va a permitir crecer más, porque es lo que te expone, ¿no? Es lo que te obliga a hincar la rodilla, ¿no? De alguna manera, a abandonarte en el aspecto, ¿no? De ser consciente de que tú puedes controlar tus procesos, pero no puedes controlar los resultados que llegan muchas veces y que esos los tienes que dejar en manos, ¿no? En manos de Dios, en manos bueno, de lo que tú creas, ¿no? ¿Cómo es tu vida ahora? Por terminar la charla. Entraste en esa clínica muy perdido, siendo un adicto, sin ni siquiera asumir realmente tu problema, porque te ponías, ¿no? Como por encima de él. ¿Cómo es tu vida desde que has salido de la clínica? Nos has dicho que, bueno, que recuerdas esos días como los más felices de tu vida, pero evidentemente me imagino que después de la experiencia que tú tuviste, ¿no? Después de, bueno, pues de ese día, ¿no? Que conociste a Dios, la vida es muy diferente ahora, ¿no? Sí, y es que es chistoso, porque cuando estamos adentro, todo el mundo nos decía, no, hombre, cuando estén afuera van a soñar con estar adentro otra vez. Y tú como interno, que alguien te venga a decir eso, le dices lo que decimos, inga tu madre, como eso es aquí en México, y dices, güey, estás loco, ¿cómo voy a desear? Tú lo dices porque eres un egoísta que está afuera, pero cuando te das cuenta que estás afuera, pues no quiero darle el spoiler a la gente que llegue a ir a la clínica donde yo estuve, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que adentro no tenías problemas. Adentro no era la vida real. Adentro tú no tenías un problema de un trabajo, no tenías responsabilidades, tu único problema era tú mismo. Era una isla, me explico, y esto es muy difícil de entenderlo si no estás internado. Pero imagínate amanecer y que tu único problema sea concentrarte en ti. No sabes lo que yo daría porque hoy ese fuera mi Sí, problema, sí, me sí, sí. explico. O sea, entonces, obviamente poco a poco, a raíz, ya van casi, llevo un año y medio afuera, a raíz de que salí, le vas dando valor a eso, pero también la realidad es que lo que tú viviste internado te tiene que servir para algo. Las herramientas que tú tuviste pues, tienen que servir para algo. Porque más allá de que las herramientas sean para dejar de tomar, la realidad es que AA es un manual para que vivas un poquito mejor.
un poco mejor a través de la práctica de principios espirituales, que se traduce en lo más difícil, en un cambio de juicios y actitudes, en una Claro, práctica constante, en el hecho de guardar silencio, y es decir, en la tarea de autoconocimiento que tú realizaste en un proceso de conciencia adentro, aplicarla afuera, aplicarla en un trabajo, con tu familia. Y claro que ha sido un proceso, pero muchas veces el que sale ya cuenta con las herramientas, ¿me explico? Yo salgo, yo soy abogado también, evidentemente retomé, volví a trabajar, ahorita estoy terminando mi tesis, entonces realmente sí se puede retomarlo todo y yo creo que al final, por más perdido que pueda parecer alguien, sí hay una salida, te lo prometo que sí se puede. O sea, por más, y lo digo porque yo tuve esos pensamientos, yo era el primero que pensaba, no puedo salir de aquí, esto es definitivo. Los extremos de una persona son muchas veces con lo que lidia un adicto también. claro. No hay que ser un extremista. Todo tiene una solución. Que te guste la solución, eso es otra cosa. Pero todo tiene una solución. Hay una luz al final del túnel, pero necesitas la ayuda de algo más. Y creo que esa es la reflexión más importante. O sea, yo me colgué de ese algo más. Yo conocí a Dios cuando estuve internado. Y pues fue a raíz de eso que, fíjate, no estés suavizado con el término solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy es el lema del doble A, es el lema del Sí, adicto, porque, pues, a ver, tú estás ahí y obviamente el adicto dice, oye, pues es que ¿cómo voy a dejar de tomar toda mi vida? No es toda tu vida, es solo por hoy. Empieza. Es que fíjate lo exacto que es. Y te dicen, pero ¿cómo voy a evitar ponerme una borrachera hoy? No tienes que evitar la borrachera. Evita el primer trago y claro. evítalo hoy. Qué bueno. Porque por más grande que sea el milagro del alcohólico, que dura toda la vida, se divide en fragmentos de 24 horas. Edgar Tolle, que seguro, ¿no? Seguro que hablaré de él en el futuro en el canal. Precisamente le quita importancia al futuro y al pasado, ¿no? Céntrate en el Sí, presente. ¿cómo se llama Edgar este Tolle. libro? El poder de El la hora, poder de la ¿no? hora, el poder de la hora. Esa es la tesis del poder de la hora. Es un libro alucinante que dice, oye, el pasado ya no existe y además está interpretado por tu presente, ¿no? Tu cabeza, ¿no? O tu ego puede reinterpretar el pasado y el futuro no existe, por definición. Céntrate en el ahora, en el presente. Es lo único que puedes controlar, ¿no? Es lo único que puedes decidir, lo que estás haciendo ahora, lo que piensas ahora, ¿no? Cómo actúas ahora. Y me parece un gran lema, ¿no? Lo de solo por ahí, precisamente por eso, ¿no? Porque lo que te está diciendo básicamente es no te marques objetivos a futuro, no empieces a agobiarte, ¿no? A tener ansiedad con si podrás hacer eso en el futuro, hazlo ahora, simplemente, ¿no? O evítalo ahora, ¿no? Lo que quieres evitar. Pues no sé, Pablo, la verdad es que ha sido una charla impactante, muy, muy impactante. Te agradezco muchísimo que te hayas abierto en canal, aquí en el canal. Eh, Creo que, bueno, que es un relato que a mucha gente le puede servir, bueno, cuando lo vean, porque, bueno, para ti era un problema de adicción, pero otros tendrán otro tipo de problemas que también les harán pensar que no hay solución, ¿no? Y creo que tu ejemplo demuestra que por supuesto que la hay y que tú encontraste, bueno, pues encontraste en Dios, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Que en realidad llevabas recibiendo toda tu vida, pero a lo mejor no percibías, ¿no? Que la estabas recibiendo. No sé si me quieres comentar algo más, pero bueno, muy agradecido por mi parte, de verdad. No, hombre, Ramón, a ti, mil gracias. Y bueno, si alguien llega hasta esta parte del video, realmente sí hay salida, sí se puede. No dejen de rezar. Crean en algo. La fe es el pilar elemental del ser humano. Pues muchísimas gracias, Pablo, y te mando un abrazo enorme. Otro Ramón. Hasta luego. Chao.